de la Red de Investigadoras Nacionales por una Vida Libre de Violencia. Coordina el Centro Universitario de Estudios de Género de la UAM desde 1999 y es presidenta del Consejo de Participación Ciudadana 2012-2013 del Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León. Y quien nos hará el honor de presentar a nuestra ponente del día de hoy es la doctora Norma Reyes Terán, doctora honoris causa por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa, integrante del Consejo Consultivo de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana y docente del Diplomado Feminismo, Desarrollo y Democracia impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido legisladora del Estado de Oaxaca y diputada federal. Fue directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña de 2001 a 2009. Preside la Agencia para el Adelanto de las Mujeres y es coordinadora de la Red de Organizaciones Feministas por la Igualdad. Tiene la palabra la doctora Norma Reyes Terán para presentar a nuestra ponente. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradezco a Marilena Chapa el haberme invitado a estar en este momento. Me congratula enormemente poder presentar a la doctora Rosa Cobo. Sostengo, afirmo, es un privilegio tenerla en este lugar, tenerla en nuestro país. No me queda duda que Rosa Cobo es una de las mentes más claras del feminismo contemporáneo, entonces me congratula enormemente poderla presentar. Rosa Cobo es profesora titular de Sociología del Género de la Universidad de A Coruña. Acaba de ser nombrada directora del Centro de Estudios de Género y Feminidad de la Universidad de Coruña. En esos momentos dirige el Máster sobre Igualdad y Equidad de la Universidad de Vic. Ha dirigido el Máster sobre Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de Coruña desde el año 2005 hasta el 2008. Ha publicado recientemente Hacia una nueva política sexual. Entre los libros anteriores cabe destacar Fundamentos del Patriarcado Moderno, Rousseau, 1996, Educar en la Ciudadanía, Perspectivas Feministas, 2008, Interculturalidad, Feminismo y Educación, 2006, Las Mujeres Españolas, lo Privado y lo Público, 1992. Ha ganado el Premio Carmen de Burgos al mejor artículo publicado en el año 1997. Ha impartido cursos y conferencias sobre sociología del género y teoría feminista en España y en casi toda América Latina. Cedo el micrófono a la doctora Rosa Cobo. Buenos días a todas, buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar en Monterrey, estoy muy contenta de estar aquí. Yo, en primer lugar, y como no podía ser de otra manera, quiero agradecer al Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León y muy particularmente a su presidenta, María Elena Chapa, la extraordinaria amabilidad que han tenido al invitarme a compartir este tiempo con todos ustedes. Por supuesto, tengo que agradecer a mi queridísima amiga, que como ustedes han visto por la presentación, es sobre todo una amiga, la doctora Norma Reyes Terán, sobre todo por la amistad. Y también quiero agradecer a la maestra Lidia Ramos Ruiz por acompañarnos en esta mesa y por el trabajo que va a desempeñar como moderadora. Si es que hay algo que moderar, que eso lo tenemos que ver. Yo quisiera hacer una reflexión más de orden teórico. Todo lo que es teórico es político, eso ya lo sabemos, sobre la emergencia de nuevas formas de violencia contra las mujeres que están surgiendo en muchas partes del mundo, algunas de las cuales creíamos que estaban desapareciendo y que, sin embargo, están cobrando nueva vida y se están convirtiendo en unas fuentes inagotables de violencia y de desigualdad para muchas mujeres en todos los continentes. Sin embargo, no podríamos hacer una reflexión de fondo, una reflexión que nos aportase elementos importantes para poder comprender este fenómeno social y, por supuesto, para poder construir, diseñar y aplicar políticas públicas para poder
desactivar estas nuevas formas de violencia si no tuviésemos en consideración el excepcional momento histórico que estamos viviendo. Ninguna nueva forma de violencia contra las mujeres ni contra otros sectores sociales se podrían entender fuera de este momento histórico de fuertes transformaciones sociales. Y yo quisiera explicarles, y prometo aburrirles lo menos posible, y también prometo no ser larga, yo quisiera explicarles algunos de estos elementos que van a dar cuenta de este momento excepcional que estamos viviendo. Yo creo que lo primero que habría que decir es que el escenario histórico, el escenario social, el escenario político que estamos viviendo, este momento de transición, y la palabra transición se queda muy escasa para dar cuenta de lo que estamos viviendo, es un escenario marcado por el desorden. Cuando un mundo se acaba y un mundo empieza, y eso es exactamente lo que estamos viviendo, pese a que no tengamos la suficiente distancia histórica para poder verlo, siempre hay desorden. Los momentos de relevo generacional, de relevo político, los momentos revolucionarios, los momentos de cambio de modelo económico, y eso es lo que estamos viviendo, siempre trae desorden. Y el desorden siempre trae violencia. Y la violencia siempre se ceba contra aquellos sectores sociales que están inscritos en posiciones fuertes de desigualdad. Y aquí es donde tienen un espacio conceptual, social, político, las mujeres. ¿Cuáles son esos? ¿Cómo podemos identificar analíticamente este desorden? Que tenemos un desorden geopolítico e internacional, yo creo que lo sabemos todo el mundo. Después de la caída del muro de Berlín, el mundo comenzó a moverse, el mundo comenzó a cambiar, y aquellas reglas por las que se regía el derecho internacional, que mucha gente estimábamos que eran reglas muy injustas, pues está modificándose. Está modificándose y no ha encontrado aún unas nuevas reglas, ni tampoco sabemos cuál va a ser el nuevo mundo que se está configurando. Antes era un mundo bipolar, parecía que la Unión Soviética y Estados Unidos eran quienes gestionaban quienes asignaban espacios y quienes movían los hilos del mundo. Después pareció, cuando el famoso bloque del Este y los países comunistas cayeron o se deshicieron como un terrón de azúcar, entonces parecía que Estados Unidos iba a ser la potencia hegemónica. Muy poco tiempo después parecía que iba a haber un mundo multipolar y que no iba a haber una sola potencia, sino que iban a ser varias, entre ellas Europa. Después comprendimos que China era una potencia emergente y que parece que no solamente era, sino que es, y que parece que incluso lo va a ser más. De hecho, está comprando deuda pública en muchísimos países del mundo. Por lo tanto, estamos en una situación de incertidumbre sobre cuál va a ser el nuevo orden internacional. Pero también tenemos que hablar de desorden económico. Cuando en Europa se estaba viviendo un estado de bienestar y parecía que ese modelo se iba a convertir en un espejo en el que se querían mirar muchos otros países del mundo, los estados de bienestar comienzan a desactivarse. Y a partir del año 1973, mediante un golpe de Estado en Chile, comienzan a aparecer algo que después tardaríamos años en darle nombre, que son las políticas económicas neoliberales. Y señores y señoras, el neoliberalismo, las políticas económicas neoliberales, el nuevo capitalismo, está rompiendo muchas de las reglas en las que vivíamos y está obligando a cambiar el modelo social que creíamos que estaría marcado y que podría estar marcado en el futuro por políticas de redistribución económica. Desde luego, en Europa y en otras muchas partes del mundo, las políticas de redistribución económica
están en un estado de, no sé muy bien qué palabra utilizar, pero desde luego están en un proceso casi de defunción. De modo que el desorden económico, ustedes ya saben, en Europa se acabó la jornada de 8 horas, los derechos laborales, ustedes tienen muy cerca de aquí maquilas, saben muy bien que los derechos laborales son inexistentes prácticamente. Este es el desorden. Claro, el desorden para las mujeres es mucho mayor, porque las maquilas, muchas de ellas están muy feminizadas, pero no son solamente maquilas. El desorden político, yo creo que también es muy fácil de ver. Los estados están perdiendo muchas cosas. Entre otras, están perdiendo el monopolio de la violencia. Y perder el monopolio de la violencia es abrir el camino a la impunidad. Y la impunidad es mala para todo el mundo, pero es muchísimo peor para aquellos colectivos sociales que están en una situación de debilidad y de vulnerabilidad, en este caso, por supuesto, las mujeres, pero no solo las mujeres. No contábamos, hace 30 años no contábamos con que las instituciones del capitalismo internacional, estoy pensando en el Fondo Monetario Internacional, en la Organización Mundial del Comercio, en el Banco Mundial, estoy pensando en esto que se llamaba el G8 y que parece que después es el G20, que es la Unión Europea. Estas instituciones multilaterales están robando parcelas de soberanía a los estados. Y la debilidad de los estados nos está afectando de una manera extraordinariamente negativa. Hay otros muchísimos elementos, pero como yo les he prometido que no voy a estar mucho tiempo aquí hablando, pues los voy a reducir, y si después hay un debate, pues podemos ampliarlos. Pero a nosotras, a las mujeres, nos importan mucho todos estos desórdenes, pero sobre todo nos importa mucho otro desorden, otro del que no se suele hablar, otro desorden que yo diría que intencionadamente muchas veces se intenta invisibilizar, y es el desorden patriarcal. La situación de hegemonía de los varones en el mundo está sufriendo cambios muy importantes. Y esos cambios están relacionados con que el grupo de mujeres en muchas partes del mundo estamos adquiriendo autonomía y estamos adquiriendo derechos. Incluso estamos adquiriendo recursos. Somos pocas, pero estamos en todos los sitios. Y esto es un elemento que está moviendo los cimientos de ese sistema de hegemonía masculina que quienes trabajamos en estudios de género y en teoría feminista denominamos patriarcado. De modo que tenemos unas estructuras, tenemos un mundo que obviamente está cambiando. Pero hay algo que es bueno. Yo no he venido aquí para darles buenas noticias porque no las veo, pero hay algo que es bueno. Y lo que es bueno es que este momento histórico de cambio, este momento histórico con unos desórdenes que producen mucha violencia, sin embargo, es un camino o es un momento que está abierto. Y eso, por lo menos, es un motivo de esperanza para todos aquellos sectores sociales que viven en unas condiciones de desigualdad, de falta de respeto social, de discriminación y de opresión que son fuertes. Yo quiero decirles que estamos viviendo una crisis de las antiguas instituciones que articularon la sociedad moderna. Todas están sujetas a cambio. No hay ninguna que permanezca inalterable. Pero hay concretamente dos instituciones de fondo de las que muchas veces no se habla, porque son las que están en los cimientos y son las que soportan toda la estructura social, que son el contrato sexual y el contrato social, que están sometidas a un proceso de crisis en unos casos y de descomposición en otros. Como les decía, vivimos un mundo que se está descomponiendo y otro mundo que sobre las ruinas de este que se descompone está naciendo. Y en este mundo las mujeres estamos atrapadas entre unas reglas que se van y otras que se están configurando. Claro, yo quería hacer una reflexión sobre las nuevas formas de violencia contra las mujeres, que yo prefiero llamarlas nuevas formas de violencia patriarcal. Y ustedes probablemente se estén preguntando a cuáles de ellas me estoy refiriendo. Y estoy completamente segura que todos y todas ustedes tienen en la cabeza el feminicidio. Los feminicidios.
pero los feminicidios son una forma de violencia contra las mujeres, pero una más entre las muchas que están teniendo lugar en el mundo. Y yo quisiera simplemente definir, no definir, sino nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, los asesinatos y la violencia sexual que tienen lugar en los conflictos armados y que está tomando una significación que no tuvo en el pasado. Por ejemplo, los asesinatos y las agresiones de fin de semana. Esos varones que salen a cenar y a bailar y a tomar y deciden poner fin a su juerga, violando colectivamente, en algunos otros casos asesinando a mujeres que también han salido a divertirse. Esto en un país, por ejemplo, como Guatemala, alcanza casi al 25% de las mujeres que son asesinadas anualmente. De modo que tenemos la obligación de conceptualizarlo, tenemos la obligación de darle nombre. Y tenemos también que preguntarnos cuáles son las causas que hacen posible que algunos varones consideren que esta es una práctica que tienen el derecho, que se ven con el derecho a ejercerla. Estoy pensando, por supuesto, también en otra forma de violencia contra las mujeres, que es el tráfico de mujeres y de niñas para la explotación sexual y que está alcanzando unos límites completamente insólitos en términos cuantitativos, pero también en términos cualitativos. Estoy pensando en los asesinatos y agresiones a mujeres que trabajan en organizaciones feministas y en organizaciones de derechos humanos, que cada vez son más, cuantitativamente, cada vez son más significativas. Estoy pensando, por ejemplo, en la venta de virginidades para narcotraficantes en zonas como la de Antioquia, en Colombia. Estoy pensando también en las redes de venta de mujeres, que en zonas de Asia alcanzan unos niveles completamente insólitos. Estoy también, quiero nombrar, los asesinatos y agresiones a aquellas mujeres, o algunas de las mujeres, que no se someten a las tradiciones y a los mandatos de sus comunidades culturales. Estoy pensando también en la compra de novias y en la violencia vinculada a la dote en Asia, o a esto que llaman la selección prenatal en este continente, en Asia, y que hace que muchas mujeres tengan que abortar 4 o 5 veces hasta que tienen un varón, que es el requerimiento o la exigencia o las expectativas que la sociedad y las familias tienen sobre ellas. Y que por otra parte tengo que decirles que ha producido un desequilibrio demográfico en el continente asiático que no hace más que aumentar la violencia contra las mujeres y que hace posible que las mujeres desaparezcan en determinados pueblos, en determinadas aldeas, y de otros pueblos vayan varones a comprar a niñas que tienen 5 o 6 años, las compran y 3 o 4 años después van a por ellas, las llevan a sus pueblos y son socializadas sexualmente por todos los varones de la familia. ¿Por qué estoy diciendo, qué es lo que quiero decirles a ustedes con esto? Yo no quiero solamente hacer una enumeración de algunas formas de violencia contra las mujeres, algunas de ellas ustedes ya las saben, otras me imagino que no, porque yo cuando me puse a investigar esto ni yo misma sabía que existían unas formas de violencia tan explícitamente brutales. Yo lo que quiero decirles, o lo que quiero tratar de mostrar hoy en esta reflexión, es que todas estas formas de violencia son distintas, pero todas ellas están unidas por un hilo que tiene la apariencia de ser visible, pero que cobran sentido si las introducimos en un marco interpretativo único. Miren, lo que quiero explicarles es que se está produciendo una extensión de la violencia contra las mujeres desde un entorno familiar hasta un entorno que es completamente ajeno a la familia. Y esta extensión de la violencia se está produciendo desde un varón a grupos de varones. Lo voy a decir de otra manera. Hasta hace muy pocos años estábamos acostumbradas y acostumbrados a que había un canon de violencia masculina. Ese canon de violencia masculina era un grupo reducido de varones que consideraban que tenían una mujer y que esa mujer era de su propiedad y que se encontraban con el derecho a poder ejercer agresión y violencia contra una mujer que consideraban que era suya.
Y este ha sido el canon de violencia patriarcal, el canon de violencia de género, con el que nos hemos encontrado y que sigue existiendo. Y que no solamente sigue existiendo, sino que incluso en muchas partes del mundo se está ampliando. Tenemos que preguntarnos por qué se está ampliando. Y en muy buena medida se está ampliando porque muchas mujeres no quieren ser propiedad de ningún varón. Pero la reflexión que yo quiero hacer aquí no es este tipo de violencia. Este tipo de violencia está muy investigado. Sobre este tipo de violencia hay leyes, se han hecho políticas públicas, sabemos cuáles son los motivos y sabemos que hay métodos, que hay formas, que hay leyes, que hay políticas, en definitiva públicas, que pueden contribuir de una forma decisiva a desactivar esta forma de violencia ya muy conocida para nosotras. Pero yo no quiero hablarles de esta violencia, en realidad. Yo quiero hablarles de estas nuevas formas de violencia contra las mujeres que actúan como un auténtico estado de excepción. Y se lo voy a explicar de otra manera. Un filósofo alemán, uno de los grandes fundadores del pensamiento moderno, Kant, que solamente o básicamente escribía sobre epistemología, sobre teoría del conocimiento, escribió un libro muy pequeño que se llamaba algo así como Lecturas de Historia, creo recordar que es parecido, y que la primera vez que se publicó en lengua española, por cierto, se publicó en México, lo publicó el Fondo de Cultura Económica, decía que los sistemas sociales, todos sin excepción, ustedes me van a permitir que yo lo diga con palabras nuevas, él era un hombre del siglo XVIII y a mí me gustaría ser una mujer del siglo XXI, pero creo que soy una mujer del siglo XX. Decía que todos los sistemas sociales, en su entraña más profunda, tienen un principio de excepción. Que cuando las reglas del consenso son cuestionadas por los colectivos y por los grupos que están sometidos a discriminación, él no lo decía de esta manera, decía que los estados y las sociedades sacaban de esa entraña este principio de excepción. Y este principio de excepción es un principio de violencia. Cuando los individuos cuestionan las reglas que les tienen sometidos, es necesario acudir a la violencia para volver al estado de cosas anterior. Yo estoy utilizando este principio de excepción del que hablaba Kant, que lo decía en otro sentido, desde luego él no estaba pensando en las mujeres ni por asomo, porque él consideraba que las mujeres teníamos que estar en nuestro sitio. Nuestro sitio, por supuesto, era la casa, nuestro sitio, por supuesto, era la subordinación, sin ninguna duda. Pero estoy sacando a relucir este concepto de Kant para explicarles que la violencia contra las mujeres, sus distintas formas, tiene un carácter instrumental y que por primera vez en la historia las mujeres no aceptamos el lugar que se nos ha asignado social e históricamente y que la respuesta de algunos varones que viven aún con mentalidad de Guerra Fría, que viven con mentalidad un tanto fanática, es una respuesta de violencia. Claro, podemos preguntarnos que por qué pasa esto. Y yo no quisiera no decir que en los años 70 pasaron muchas cosas, y desde luego en México pasaron muchas cosas. En mayo del 68 hubo un movimiento social, que fue el movimiento social feminista, que por segunda vez en la historia, tras el sufragismo, se convirtió en un movimiento de masas que cuestionó el estado de cosas para las mujeres, que tuvo la suficiente fuerza política, la suficiente fuerza ideológica para que dejase una grandísima estela de libertad para las mujeres y que las mujeres aprovechamos esa estela. Nos sumergimos en ese espacio y hemos conseguido derechos, y hemos conseguido políticas de redistribución, y hemos conseguido políticas de reconocimiento, grupos de mujeres en casi todas las partes del mundo. Bueno, pues yo hoy aquí
quiero hacer un reconocimiento a ese movimiento de los años 70 que consiguió una conciencia crítica muy fuerte para sectores de mujeres y en general para sectores de la sociedad, y que hizo posible que las mujeres pensásemos y llegásemos a la conclusión de que el mundo que teníamos no era el mundo que nos merecíamos. El surgimiento de nuevas formas de violencia, como les decía, coexiste con las antiguas. Y es completamente cierto que esto que en Europa se conceptualizó como violencia de género está muy extendido. Y está muy extendido porque está sólidamente arraigado en el imaginario colectivo. Y el imaginario colectivo considera que las mujeres tenemos algo que no tienen los varones y que nos hace ser inferiores a ellos. Si esta idea no estuviese profundamente arraigada en el imaginario colectivo, no existiría esto que llamamos violencia de género. Al agresor le resulta completamente inaceptable la pérdida del control de la mujer que él considera que es de su propiedad. Y para eso, ustedes me van a permitir que yo les diga que una autora australiana que se llama Carol Bateman escribió un libro que se llama El contrato sexual, en el que trata de dar cuenta de dónde se encuentra el origen último de la subordinación, de la situación de inferioridad social de las mujeres y, por lo tanto, de la violencia de la que somos objeto. Y dice esta autora que en el origen de los tiempos, ustedes sabrán que esto no fue una realidad histórica, sino una ficción política, la misma que es el contrato social, dice que este contrato social, que este contrato sexual consiste en que los varones pactaron la propiedad de una mujer para cada varón. No les será difícil reconocerlo porque de este pacto va a salir el matrimonio. Y ustedes sabrán que en el siglo XIX las mujeres eran propiedad de los varones. Que si una mujer con una gran propiedad y con gran fortuna se casaba con un varón, perdía todo el poder sobre esa propiedad y sobre esa fortuna y pasaba a ser el titular del varón. Por lo tanto, efectivamente, las mujeres éramos propiedad de los varones. Pero el contrato sexual tiene una segunda parte, y es que dice que una mujer será para cada varón y unas pocas serán para todos los varones. Y esto va a desembocar en la segunda gran institución que regula la sexualidad y que regula el acceso sexual de los varones al cuerpo de las mujeres, que es la prostitución. Yo lo que quiero explicarles es que estas dos dimensiones del contrato sexual están modificándose de una forma muy sólida y muy profunda. ¿Por qué? Porque algunas mujeres no somos de ningún varón. Porque algunas mujeres hemos decidido que podemos compartir la vida con los varones, pero que pueden ser vidas igualitarias. Y cuando los varones no aceptan estas convivencias y estas vidas igualitarias, hemos dicho que no. Por lo tanto, ese contrato sexual en una de sus partes se ha quebrado. Y esto es muy bueno para aquellas mujeres que tenemos la inmensísima suerte de tener derechos y poder ejercerlos. Porque como ustedes saben muy bien, la mayor parte de las mujeres que, aun teniendo derechos formales, no pueden ejercerlos, porque hay muchos filtros, muchos mecanismos, muchas prácticas que se los impiden. Pero también la segunda parte del contrato sexual, esa que dice que unas pocas mujeres son para todos los varones, está sufriendo una transformación muy importante. Porque antes eran unas pocas para todos los varones y ahora son muchas. Porque la prostitución, la trata, el tráfico de mujeres se ha convertido en la segunda o en la tercera industria que a nivel global tiene beneficios. De modo que esto nos pone en la situación de saber que una industria que actúa en forma de red, por cierto, que forma parte en muy buena medida de la economía criminal, pues hay muchísimas mujeres. Por lo tanto, hay una parte del contrato sexual que se ha quebrado, que es para bien, pero hay otra parte del contrato sexual que se está transformando, que no es para bien.
Y esta es una de las nuevas formas de violencia contra las mujeres. Yo, por supuesto, no voy a mantener aquí que se está desmontando el contrato sexual, ¿qué más quisiéramos? Lo que sí quiero decir, y creo que se puede demostrar empíricamente, es que se están debilitando los vínculos jerárquicos entre hombres y mujeres, primero en el contexto del matrimonio, de la relación de pareja, pero también en lo que tiene que ver con el espacio público-político. Se han hecho leyes, se han hecho políticas públicas de igualdad. El poder político, de una manera extraordinariamente tímida, se ha abierto para algunas mujeres en algunas partes del mundo. No pensemos de todas las formas que lo que ocurre en nuestra sociedad es lo que ocurre en el resto del mundo. Hay en muchos lugares del mundo en el que las mujeres ni siquiera pueden vestir como quieren y que ni siquiera pueden votar. Aún más les diré que hay zonas en el mundo, regiones en el mundo, en el que las mujeres ni siquiera pueden conducir. De modo que es muy importante, para poder entender el mundo que estamos viviendo, no pensar que el mundo es el que nosotros y nosotras estamos viviendo. Hay otros mundos. Y quienes trabajamos en estudios de género y en teoría feminista tenemos la obligación intelectual, pero también la obligación moral de investigar estas formas, estas coerciones a la libertad. Bueno, para continuar, en la misma onda en la que estábamos, yo quiero decirles que por primera vez en la historia, en amplias partes del mundo, las mujeres han conquistado derechos. Y no solamente los han conquistado, sino que han hecho uso de ellos. Y ustedes pueden preguntar que cuáles son. Y yo digo que no tenemos más que mirar algunas tasas, no tenemos más que mirar algunos indicadores. Y esos indicadores nos dicen dónde estamos. Nos dicen que algunas mujeres efectivamente han hecho uso de esos derechos. Estoy pensando en el divorcio, que en muchas sociedades del mundo no hace más que crecer. Y quiero que sepan ustedes que la mayoría de los divorcios se llevan a cabo a instancia de las mujeres, no a instancia de los varones. Estoy pensando también en las bajísimas tasas de natalidad en muchas partes del mundo. Eso pone de manifiesto que las mujeres consideramos que podemos decidir acerca de los hijos que queremos o que no queremos tener. Y esta es una fuente muy fuerte de libertad. Estoy pensando también en la maternidad en solitario. Estoy pensando también, por supuesto, en el crecimiento de familias monomarentales, que en muchos casos son elecciones libres de las mujeres. Estoy pensando también en el surgimiento de otros modelos de familia que de momento están muy visibilizados y son significativamente, desde un punto de vista cuantitativo, son significativamente escasos, pero que quienes estamos aquí vamos a ver cómo la familia tradicional, patriarcal, va a sufrir grandes cambios. Bueno, en definitiva, esto quiere decir que las mujeres, no todas, pero grupos de mujeres, hemos accedido a la autonomía y a la independencia económica, a la autonomía personal, y eso nos ha permitido negar algunos privilegios masculinos en el ámbito privado doméstico, en el ámbito de la pareja y de la familia, pero también en el ámbito público-político. Nunca, hasta ahora, nunca, hasta el siglo XX, hasta la segunda mitad del siglo XX, diría más, hasta el último tercio del siglo XX, nunca las mujeres habíamos podido decir no a los varones, aunque los varones ejerciesen unas dosis inimaginables de violencia. Porque hasta la segunda parte del siglo XX, el matrimonio había sido un destino social para las mujeres, y las mujeres no podían sustraerse a lo que constituía su medio y su forma de vida. Pero el mundo hoy es otro. El mundo hoy es otro, y las mujeres no solamente han conquistado espacios de libertad en términos microsociales, también hemos conseguido torcer algunas leyes, torcer algunas lógicas sociales. Hemos cambiado elementos de los entramados institucionales y sociales. Quiero decirles, para que los varones que hay aquí no se desanimen mucho o no crean que estoy haciendo un análisis muy sesgado, que si bien es la primera vez en la historia que algunas mujeres podemos decir no a varones que
que nos violentan o que no permiten que ejerzamos nuestra libertad, también es la primera vez en la historia en los que grupos muy reducidos, desdichadamente muy reducidos, de varones, se han distanciado críticamente, a veces solos, a veces formando algunos pequeños grupos. Yo quiero decirles que en España hay varones a favor de la igualdad, varones contra la violencia de género, varones a favor de la abolición de la prostitución. No diré que aquello es un paraíso de igualdad, no lo es, ya quisiera yo, pero sí hay pequeños grupos de varones que comprenden que el modelo ideal de relacionarse con las mujeres no puede ser un modelo de dominio y de sumisión, y han contribuido, o están contribuyendo de una forma activa y decisiva a negar para ellos mismos esos privilegios. De modo que las dos cosas son verdad. Y porque las dos cosas son verdad, aunque tenemos que decir que si la segunda cosa, esos varones que niegan algunos privilegios patriarcales, si esos varones existen, es porque antes existimos nosotras. Si no hubiese habido movimiento feminista, si no hubiese existido una ideología de la igualdad entre hombres y mujeres, esos varones no hubiesen podido hacer esa autocrítica. De modo que por estas dos cosas podemos felicitarnos, pero no por otras muchas. Claro, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta masculina a estas mujeres o a este cambio social en el que las mujeres podemos decir que no a varones que no satisfacen nuestro ideal de pareja, que no satisfacen nuestro ideal de lo que tiene que ser la paternidad? Yo creo que la respuesta masculina no ha sido significativamente positiva. No lo ha sido. Y los feminicidios y estas otras formas de violencia son una de las respuestas. Y Sergio González, en Los huesos del desierto, dice que no se podría entender los feminicidios si no fuese porque el telón de fondo donde ocurren es el protagonismo social y laboral de muchas mujeres que, aunque tienen sueldos muy escasos y viven en una explotación extraordinariamente fuerte, trabajando en maquilas, por primera vez en la historia han podido apropiarse, solamente algunas de ellas, y muy parcialmente, del espacio público. Algunos varones piensan que este derecho a las mujeres no tenemos que tenerlo ni tenemos que ejercerlo. Una de las características de algunas de estas nuevas formas de violencia es que se asesina a mujeres por el simple hecho de ser, y no porque tengan una relación directa con el asesino o con el agresor. En estas nuevas formas de violencia no se juega la propiedad de la mujer propia, sino la propiedad de las mujeres como genérico propiedad de los varones. La idea que quiero enfatizar es que estas nuevas formas de violencia manifiestan la voluntad de control y propiedad sobre las mujeres como respuesta a la aparición de estas otras mujeres y estas realidades sociales que hacen que las mujeres, algunas mujeres, hayan decidido que quieren ser sujetos y que no quieren ser objetos. En los actos de violencia extrema se ha despersonalizado el asesinato, tanto respecto a las víctimas como respecto a los asesinos. Sin embargo, las formas de violencia patriarcal de las que hablamos no las podemos explicar solamente diciendo que existe un sistema de dominio masculino que llamamos patriarcado y que como sistema hegemónico todos los sistemas de poder, todos generan violencia. No podemos resolver ni el feminicidio ni otras formas de violencia diciendo que existen porque hay patriarcados, porque patriarcados los ha habido siempre y feminicidios no los ha habido siempre. De modo que tenemos que buscar más allá de este sistema de hegemonía masculina. Lo que quiero decirles es que es necesario poner otras variables en este marco interpretativo para comprender estos nuevos fenómenos sociales. En otros términos, hay que identificar los procesos y las relaciones sociales que se están gestando desde hace algunos años y que actúan como un caldo de cultivo en el que se despliegan estas formas intolerables de violencia. Lo voy a decir de otra manera, no podemos ni debemos oscurecer la realidad de las distintas formas de violencia, ni tampoco la especificidad
de las causas que están en los cimientos de cada nueva forma de violencia patriarcal. Tenemos que investigar el contexto de producción de la violencia y las causas que están en su origen. Hay que combatir lo que la antropóloga Rita Segato denomina la voluntad de indistinción que uniformiza diferentes manifestaciones de la violencia masculina y que actúa como una cortina de humo que impide ver claro un núcleo central, y la estoy citando, que presenta características particulares y semejantes. No todas las formas de violencia contra las mujeres responden a las mismas causas. Si lo decimos de otra manera, necesitamos ampliar el marco interpretativo que teníamos sobre la violencia de género y tenemos que incluir variables que son nuevas y decisivas, como por ejemplo la crisis del Estado-Nación, como por ejemplo la crisis del monopolio de la violencia por parte del Estado, como por ejemplo la impunidad, como por ejemplo la corrupción. Tenemos que incorporar como una variable fundamental de análisis la globalización neoliberal. Por eso, una de las grandes metáforas que explican esta parte del siglo XXI que estamos viviendo, una de esas metáforas de la violencia contra las mujeres son las maquilas. No solo por lo que se les explota, sino por el significado material y simbólico que tiene. Y no podríamos entender los feminicidios fuera de este fenómeno social que se denomina la economía criminal. Hay que tener en consideración también la crisis cultural del orden patriarcal que se instauró en la modernidad y que, como yo les decía, se concretaba en ese contrato sexual. Como el patriarcal, que están pactando la construcción de una barrera de entrada. ¿Y qué es sino que en Ciudad Juárez, en Guatemala, en el DF, en tantas partes, muchos padres y madres no permiten que sus hijas anden solas por la calle y las vayan a llevar y a recoger al colegio, a la universidad? Esta experiencia recientemente, hace muy poco tiempo, yo la vivía en Puebla. Esto es la barrera de entrada. Hacer que las mujeres no podamos traspasar los límites de la autonomía y de la libertad, que volvamos a los espacios en los que habíamos sido asignados. Estas nuevas formas de violencia contra las mujeres son, y me gusta mucho el análisis que hace Julia Monarri, son una política de reinserción de las jerarquías y desigualdades sociales del patriarcado contra las mujeres. Tal y como sostiene esta autora, cuando explica el feminicidio, que ella denomina feminicidio sexual sistémico, el asesinato confirma la posibilidad de quienes ejercen la violencia. Quiero decirles también que la violencia de género, la violencia contra las mujeres, germina con mayor facilidad en aquellas regiones, en aquellas culturas en las que los conflictos no se resuelven a través del consenso, sino que se resuelven a través de la fuerza. Y que estas formas de violencia germinan con mayor facilidad en aquellas culturas en las que no hay una cultura, valga la redundancia, de respeto a la vida. Voy a acabar pronto, pero antes quiero decirles algunas otras cosas. Quiero decirles que la violencia extrema no solamente es una auténtica barrera de entrada para las mujeres, sino que en la construcción de esta barrera de entrada contribuyen las élites masculinas que forman parte de todos los sistemas de dominio y muy particularmente del capitalismo neoliberal y de los patriarcados contemporáneos, pero no son ajenas tampoco las élites de las comunidades, las élites patriarcales de las comunidades étnico-culturales o de las comunidades raciales. En todas las comunidades, en todas las sociedades hay élites y esas élites son casi siempre y mayoritariamente masculinas. La maquila, en muy buena medida, sella los pactos entre el dominio masculino y el dominio patriarcal. La maquila es una producción que está en el cruce de estos dos sistemas. Patriarcado y capitalismo necesitan crear y recrear
nuevas servidumbres de las mujeres para mantener y aumentar, por una parte, el beneficio del capital, pero también para mantener lo más intacto posible el dominio masculino. En el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez, es quizá uno de los ejemplos más rotundos en este sentido. La mujer de la maquila representa simbólicamente para los varones la descomposición del antiguo orden patriarcal. ¿Por qué? Porque ha quebrado el modelo de normatividad femenina como mujer sometida y subordinada a los varones. La joven trabajadora de la maquila representa de alguna forma la autosuficiencia y la autonomía. Se ha desasido de la protección masculina y se ha convertido en una proveedora imprescindible de la economía familiar. Esos sueldos imprescindibles privan a los varones, a sus varones, entre comillas, de algunas cotas de poder sobre sus esposas que pareciera que el patriarcado, que esos otros varones con mentalidad fanática tratan de corregir con otros mecanismos de violencia. De hecho, las jóvenes muertas en Ciudad Juárez son sometidas por las autoridades a procesos de estigmatización y acusadas de tener dobles vidas o costumbres libertinas. Y se utiliza esto como la justificación de lo que no podemos llamar más que crímenes de género o crímenes patriarcales. Por eso, la violencia es una herramienta fundamental en la vuelta de las mujeres al hogar y en la restitución del antiguo orden patriarcal. La maquila y el narcotráfico están imponiendo subterráneamente un nuevo orden social. Y ese nuevo orden social solo puede ser mantenido con el terror y con la impunidad. Y las mujeres sellan con sus muertes esa política del terror. Las muertes, los asesinatos, comprometen a los asesinos a no denunciarse entre sí y a no salir del negocio criminal. Y desde este punto de vista, las mujeres se convierten en objetos transaccionales entre esos varones criminales. Si todos asesinan, ninguno de ellos se puede denunciar y el punto hemorrágico ya está tapado. Y así se recomponen esas fratrías masculinas que actúan como verdaderos escuadrones de la muerte. También hay que señalar, por supuesto, el efecto catártico de estas muertes. La violencia es un mensaje de inferioridad que se envía a las mujeres y a la sociedad. Y ese mensaje dice que las mujeres son objetivos susceptibles de ser agredidas y asesinadas. Es un mensaje de autorización a todos los varones, porque por fin, en muy buena medida, se ha quebrado la barrera de entrada. Estas violencias quiebran el contrato sexual y son los propios sujetos del contrato los que lo rompen. Rompen lo que Nancy Aston denomina las afiliaciones horizontales, violando y matando a mujeres que no son las suyas, sino que en el imaginario colectivo patriarcal pertenecen a otros varones. No solamente las mujeres rompemos el contrato sexual cuando adquirimos libertad y autonomía, lo rompen aquellos varones fanáticos que deciden apropiarse de mujeres que en sus propias cabezas consideran que pertenecen a otros varones. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué violar y matar a estas mujeres? ¿Por qué esos varones que están en la industria criminal, en la economía criminal, por qué no podrían matar a otros varones en lugar de matar en estos actos a mujeres? Porque ellas representan la tierra en el centro simbólico patriarcal. Conquistándolas a ellas, mediante el asesinato y la tortura, se conquista el territorio. Y esto es una guerra. La ruptura del contrato sexual es volver a antes de la firma de ese contrato, es regresar a un mundo que no hay ley. Es una propuesta de sustituir la ley por la fuerza. La metáfora en realidad que anida en las cabezas de estos escuadrones de la muerte es la ciudad sin ley, donde todo es posible para quien tiene la fuerza. Y por eso es por lo que es necesario analizar el carácter instrumental de las nuevas violencias. Y ya
esta vez les dije que ya estaba terminando, esta vez es verdad que ya toca terminar. Y aquí hay una pregunta que se hacía a comienzos del siglo XX Lenin, siempre me gusta citarle, que es la famosa pregunta del qué hacer, que es una pregunta que se la hace todo el mundo, pero que nunca saben que quien en realidad la conceptualizó de esta manera era Lenin. ¿Qué podemos hacer? Y esta es la parte difícil y aquí es donde yo menos cosas puedo decir, obviamente. Yo puedo investigar las nuevas formas de violencia. El qué hacer es muchísimo más complicado, porque para hacer algo nos encontramos con la realidad y la realidad siempre es muy resistente y el qué hacer, por lo tanto, es mucho más difícil. Yo diría que lo primero que tenemos que hacer es que las mujeres, puesto que somos objetivos de la violencia masculina, nos tenemos que articular políticamente en la sociedad civil y hacer políticas de la presencia. Y estas políticas de la presencia tienen que contribuir y dar fuerza necesariamente a esas partes del poder político que quieren decisivamente acabar con esta violencia. Tenemos que hacernos visibles. Ningún fenómeno de violencia se ha acabado si quienes son objetivos de la violencia no se hacen visibles con sus actos de afirmación. Tenemos que obligar al Estado a reparar y a resarcir a las víctimas. Tiene que haber reparaciones simbólicas y tiene que haber reparaciones materiales. No se puede asesinar y torturar de una forma impune y el Estado no puede no responder. El Estado, aun con dificultad, aun con todas las resistencias que se encuentre, tiene que contribuir y tiene que dar una respuesta. Pero no puede hacerse ninguna política que tenga efectos sin memoria histórica. Los feminicidios y estas formas de violencia tienen que quedar grabados en nuestra memoria histórica y tiene que haber justicia, porque sin justicia no hay futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rosa Cobo por esta magistral intervención al explicarnos las nuevas formas de violencia y la ruta que podemos tomar las mujeres para atajarla. Quisiera invitar a la maestra Lidia Ramos a hacer algunos comentarios en torno a lo expresado. Me dejó callada, súper callada. Sí, porque tiene toda la razón. La investigación de las nuevas formas es súper interesante y creo que de una u otra manera en el medio local nosotras y algunos compañeros varones la estamos haciendo desde hace buen rato. Sin embargo, hemos quedado atrapados, y eso me parece muy importante de la conferencia de Rosa Cobo, hemos quedado atrapadas en la cuestión de las legislaciones y en este marco que tú manejabas del contrato sexual entre parejas. Y las nuevas formas las estamos viendo como situaciones que se nos presentan y sin embargo no como parte del contrato social. A mí me parece que el contrato sexual me pareció que esa es una aportación básica de la conferencia del día de hoy, porque nos trasladas a mí como académica, siempre hablando del contrato social y siempre, al menos en mi deformación como economista, el contrato social, al menos en el caso nuestro ahorita, en este momento en México, estamos regresando a ver todo lo que es la economía de los cuidados y la economía de la reproducción como un elemento básico para hacer entender que las mujeres estamos en este momento contribuyendo en gran medida al crecimiento del Producto Interno Bruto con trabajos de cuidado que no se pagan y que la crisis que nos llevó el ajuste estructural de los 80s, pues nos ha llevado a dobles y triples jornadas. Esa es una de las variables muy interesantes. Sin embargo, esta otra variable que nos profundiza no es el contrato social, sino el contrato sexual, ¿sí? Sí me lleva a repensar en mí en dos cuestiones
que quisiera poner en la mesa y que me gustaría preguntarte, porque no es una respuesta que pueda dar, pero sí como una manera de análisis. Estamos viendo que los estados nacionales están perdiendo control y manejo de la violencia. El caso de México es palpable, ¿no? La legitimidad y la gobernabilidad de los estados cada vez ha sido más débil. En México tenemos 20 años proponiéndonos una nueva forma de contrato social político, supuestamente en la transición, pero ahí vamos, estamos estancadísimos. Sin embargo, al mismo tiempo estamos en la paradoja de que estados débiles, estados nacionales débiles, que son los propietarios o digamos, los que autorizamos como ciudadanos a la cuestión del patrimonio de la violencia, tienen la obligación de darnos salidas hacia todas estas víctimas que para mí son patéticas porque son pura gente joven. Es una de las cosas que me alarma muchísimo cuando se habla de las mujeres de Juárez. Pues sí, la edad promedio de las mujeres de Juárez es 22, 23 años, ¿no? Como promedio. Hasta donde yo tengo información, la más chica fue de 14 y la mayor ha sido de 24, 25. Entonces, nuestras mujeres jóvenes están siendo pues llevadas a feminicidios como muerte extrema. Ahora, la paradoja está en eso. Ahí hay que construir, no sé si seguir insistiendo en el marco legal, porque la justicia social, o reconstruirnos en la justicia social. En México hemos perdido el concepto de justicia social. Hablamos ahora de la justicia en función de los derechos humanos como derechos individuales, pero alguna vez, a principios del siglo XX, nosotros tuvimos un balance en el Estado Nacional Mexicano sobre justicia social, ¿sí? Y que a lo mejor sería una forma de empezar a trabajar la temática. Pero hay otro punto que también a mí, al estarte escuchando, Rosa, me jalaba. No es suficiente el trabajo por el lado de la justicia social hacia ciudadanos y ciudadanas, porque resulta ser que ahora nuestro territorio tiene una buena población que no alcanza el grado de ciudadano ni de ciudadana. La migración ha sido tan fuerte que pasan por nuestro territorio un montón de personas, o viven en nuestro territorio un montón de personas que no llegan a un acta de nacimiento porque no son ciudadanos ni ciudadanas, ¿no? Entonces, la complejidad de cómo entender cómo construir un nuevo contrato sexual rebasa nuestra capacidad de lo que eran los estados nacionales, ¿sí? Y de cómo manejar la justicia, ¿no? Entonces, pues ahí me queda, no sé si hay algunas soluciones o algunas salidas por ahí, o cómo nosotros como sociedad organizada tendríamos que empezar a ver, porque por ejemplo una posible salida que nosotros vimos hace 10, 15 años tendría que ver con el crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Y sin embargo los marcos jurídicos que hemos construido como país para empoderar y darle mayor reconocimiento a la sociedad civil organizada tampoco son muy amplios, ¿no? Entonces, estas nuevas formas de violencia hacia las mujeres están siendo tanto para ciudadanas como para no ciudadanas. Están siendo tanto para, ahí también, independientemente de grupos sociales, pero sí, a mí me place mucho la conferencia de Rosa Cobo en hacernos pensar en esta mañana acerca de ese nuevo contrato sexual que tendríamos que construir con los compañeros varones. Ahora bien, me gustaría, tenemos algún tiempo, si hay preguntas, comentarios, dudas.
Felicidades a la doctora Rosa Cobo por su conferencia. Quisiera comentar como psicóloga que más que un contrato sexual, que un contrato desde el punto de vista de la psicología es algo consciente de las dos partes, y yo creo que lo que está en juego no es algo consciente, sino una parte inconsciente desde el principio de la historia de quién es quién, de quiénes son los hombres y quiénes son las mujeres. Es una cuestión de identidades y de estereotipos que se han venido repitiendo como parte de la hegemonía del patriarcado, de yo soy el fuerte, yo soy el que tengo el poder, y porque tengo el poder te puedo comprar. Creo que es muy importante mencionar que hemos caído en una trampa las mujeres, las feministas, en el sentido de que se ha llegado a legitimar la prostitución. Me parece importantísimo el punto que menciona de abolir la prostitución, porque se está legitimando bajo el supuesto estatus de que ya no es la prostitución, sino que es el sexo servicio, y es voluntario, y convoca a muchas mujeres a caer en redes porque ya tiene cierto estatus, y creo que la mujer sigue siendo valorada por lo que puede hacer sexualmente, y en términos generales la mujer más bonita es la que tiene acceso a ese poder masculino, ¿no? Ese es mi comentario. Yo le agradezco muchísimo el comentario, y yo quisiera hacer dos observaciones. La primera es que el contrato sexual es un recurso metodológico, es una ficción teórica, igual que lo es el contrato social, que más o menos dice que en el origen de los tiempos, cuando ni siquiera habíamos entrado en lo que denominamos historia, los varones pactaron la propiedad de las mujeres, y al pactar la propiedad de las mujeres se convirtieron en un genérico dominante, se convirtieron en un grupo de poder. Pero yo quiero decir que esto está también en Freud. En Freud, en Totem y Tabú, hay un fragmento en el que Freud explica la muerte del padre, y explica cómo los hijos matan al padre, y cómo de la muerte del padre ellos se constituyen en una fraternidad. El padre era el que tenía el poder de distribuir a las mujeres, y ellos no aceptan, los hijos no aceptan que el padre sea quien tenga el poder de decisión sobre las mujeres, quieren su cuota de poder. Este pacto fundacional es el que va a dar origen a la modernidad. Por lo tanto, lo que quiero explicarle, lo que quiero señalar, es que lo que tiene la apariencia de ser una realidad inconsciente, sin embargo, tiene su traducción social y política. Y aquello que cuenta Freud es exactamente el origen de la modernidad. Frente a la Edad Media, en que quien tenía el poder era el padre de familia, sobre todo los hijos, en la modernidad quienes van a tener el poder van a ser todos los varones, y las mujeres vamos a tardar un siglo más en votar y en tener los derechos que un siglo antes tuvieron los varones. Eso por una parte. Por lo tanto, el contrato sexual no tiene solamente la dimensión política, la dimensión social, sino que el propio Freud comprendió que ese proceso había tenido lugar y que tenía un carácter altamente explicativo para poder entender la sociedad en la que estaba viviendo, la sociedad de comienzos del siglo XX. Eso por una parte. Y por otra parte, pues no hay nada que me guste tanto como poder afirmar que la prostitución es una parte constituyente del contrato sexual y que la prostitución debe ser abolida porque significa una vulneración completa de los derechos humanos, y que tenemos la obligación, frente a quienes consideran que la prostitución es un acto de libre elección, frente a quienes consideran que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera,
yo creo que tenemos que reflexionar cuestionando el propio concepto de consentimiento. No todos los consentimientos son legítimos. Muchos consentimientos pueden ser legales, pero legítimos no lo son. Cuando tú consientes bajo una situación de fuerza, cuando tú consientes porque no tienes otra alternativa, ese consentimiento está viciado desde su propio origen y será legal, pero no será legítimo. La mujer que va a trabajar a la maquila y trabaja 12 horas diarias y no tiene tiempo ni siquiera para ir al baño y apenas tiene tiempo para comer, ese contrato que ella ha firmado, cuando hay contrato, ese no es un contrato legítimo. Por lo tanto, tenemos que cuestionar el propio concepto de consentimiento y decir que no consentimos todas las personas cuando aceptamos e incluso firmamos una realidad, cuando eso es quizá la única oportunidad o la única posibilidad que tenemos para poder sacar una familia adelante o para poder comer. De modo que la prostitución solamente podría ser entendida como una de las formas más brutales que hay de violencia contra las mujeres. Bien. Bueno, pues les felicito y me parece que su ponencia ha sido muy iluminadora. ¿Por qué? Porque desde el 2007, en que empezamos a ver que los militares vinieron a nuestras tierras a hacer tareas de seguridad pública, empezamos a ver una crisis terrible de inseguridad y de violencia. En un principio aparecían muy poco las mujeres, casi no figuraban. Y recuerdo bien que un día 1 de enero aparece una mujer colgada, la pelirroja, que la habían sacado de un penal, la habían torturado, matado y luego la colgaron en uno de los puentes. Fue como la primera llamada de atención que vimos nosotros desde una organización de derechos humanos en donde no aparecían las mujeres. Luego fuimos poco a poco viendo que se llevaban mujeres, se llevaban a jóvenes, casi todas madres solteras con 1 o 2 niños, y el alcalde de ahí decía, sí, pero es que se van por su gusto. Y siempre hay una facilidad, ¿no? Recientemente acabamos de ver los casos en donde la mujer con cualquier cosa la meten a la cárcel. Y sinceramente yo no había encontrado el lazo que usted nos ha develado de una manera tan clara, ¿no? Y que está en el fondo ahí persistiendo. Cómo este contrato sexual y qué rol estamos jugando nosotros las mujeres. Entonces, sí me parece muy preocupante que en un momento dado nosotros como organización de la sociedad civil, bueno, nuestra organización, estamos viendo el aspecto de violencia, corrupción e impunidad, pero no habíamos tenido la capacidad de ver este lazo tan profundo que hay con este pacto sexual y en donde las mujeres estamos cubriendo un rol muy importante. Y entonces ahorita, pues las mujeres se las llevan, pero no son importantes, ¿no? Porque por algo se las llevaron, o porque eran madres solteras, o porque siempre hay algún atache que tenemos que tener y entonces justifica que la investigación o las autoridades no se aboquen a investigar porque pues eran dudosas, ¿no? Entonces, no sé, esto me parece muy revelador y cómo podemos profundizar más para que este lazo entre lo que estamos viviendo de violencia tan desmesurada, creciente impunidad y corrupción, y las mujeres cómo estamos soportando todo esto y ni siquiera nos damos cuenta. Muchas gracias. Buenas tardes, felicidades. Una pregunta y un comentario. Entiendo que no en todos los lugares se tiene la libertad o el desarrollo que la mujer ha alcanzado incluso en nuestro país. Pero yo siento que esto es imparable, cada vez hay más mujeres en las escuelas, en congresos, buscan su desarrollo, levantando familias por sí mismas. Entonces, ¿hasta dónde o qué sigue? Porque los feminicidios, lo que está sucediendo, no va a parar o no está parando el crecimiento en todos los ámbitos que está teniendo la mujer, con todas las dificultades y con todos los tropiezos. Por una parte, entonces,
entiendo que es una medida de presión extrema para tratar de volver al control y tratar de volver a lo anterior, pero no va a ser posible, no se va a lograr. Entonces, ¿qué sigue? La segunda cuestión que me gustaría escuchar su opinión es acerca de la libertad sexual que ahora existe, que antes no. El hombre tenía básicamente 3 posibilidades de tener relaciones sexuales, que era en su casa, escasas, en su casa chica, más frecuentes, y a través de la prostitución. Pero la nueva manera de convivencia incluso entre los jóvenes, casi niños, es mucho más abierta y la sexualidad está presente en prácticamente todas las relaciones, sin tanto compromiso, sin gastos incluso, ¿no? Sin tener que pagar por eso. Entonces, esta parte que no se mencionó, ¿cómo se articula con todo lo que ahorita nos comentó? Bueno, la segunda pregunta desde luego no es nada fácil, así que voy a comenzar no es fácil contestar, así que voy a comenzar por la primera. Yo no estoy nada segura que la libertad y la autonomía de las mujeres sea imparable. No. Y le voy a explicar por qué no lo ve, por qué no estoy segura. No digo ni que sí ni que no. Ya quisiera yo poder decir que sí o que no. No. En Europa pensábamos que el estado de bienestar no se podía cuestionar, que era una conquista que habíamos hecho y que era una conquista que no tenía vuelta atrás. Nunca imaginamos que entrase en cuestión la idea de que la sanidad no fuese pública. Habíamos adquirido ese derecho. No formaba parte de ninguna política asistencial. Era un derecho. Todos los españoles, todas las españolas teníamos un acceso público, libre, gratuito, universal a la sanidad. En un año, quizá en más, porque el asunto quizá tiene más historia, la sanidad se está privatizando. Al movimiento obrero le costó un siglo conseguir la jornada de 8 horas. Hace menos de un año, en el Parlamento Europeo, se discutió la posibilidad de alargar la jornada de 40 horas semanales a 65. No salió, pero se discutió. Insólito. ¿Quién se podía imaginar? ¿Quién podía imaginarse que se podía privatizar la sanidad, que se podía privatizar la educación? ¿Quién se podía imaginar que el Estado iba a descargarse de obligaciones que para la ciudadanía se habían convertido en derechos? Nadie. Y pasó. Si pasó para los trabajadores y trabajadoras en general, si las clases medias en Europa, como aquí ocurrió en los años 80, se están empobreciendo, si los derechos se están disolviendo con unas argumentaciones que son completamente insólitas, mientras contemplamos cómo las grandes fortunas del mundo no hacen más que aumentar y contemplamos cómo el presupuesto del Estado, en lugar de irse a las rentas de trabajo, se va a las rentas del capital, ¿quién nos garantiza que las mujeres vayamos a ampliar nuestros márgenes de maniobra, nuestros espacios de libertad y de autonomía? Nadie. De hecho, Sophie Bessis, una teórica que ha escrito un libro muy interesante que yo les recomiendo porque les va a resultar muy complaciente y muy iluminador, que se llama Occidente y los otros, donde ella explica muy bien cómo Occidente ha construido desde el siglo XV para acá una ideología de la superioridad respecto al resto del mundo. Este libro, que es un libro estupendo y que habla de la colonización de España en América Latina, pues esta grandísima autora es feminista y ha escrito un libro que se llama Los árabes, las mujeres y la libertad, porque ella nació en Túnez y pese a que ella es judía, pero ella es una mujer que ha vivido, ahora vive en París, pero su mundo es el mundo árabe musulmán. Y ella explica y lo argumenta muy bien que las mujeres, por primera vez en 40 años, estamos a la defensiva, no estamos a la ofensiva.
y que nuestras luchas no son ahora para conseguir derechos nuevos, sino para no perder los que hemos conseguido. De modo que yo pongo en cuestión, a mi pesar, la idea de que vamos para mejor. La historia muchas veces no ha ido para mejor, ha ido para peor. Nadie imaginó que el Holocausto y el nazismo se fueran a convertir en una realidad tan trágica para Europa. Y pasó. ¿Quién se podía imaginar después de Allende que iba a venir Pinochet? ¿Quién se imaginó la cadena de dictaduras que iba a haber en América Latina, cuando la gente solamente aspiraba a que hubiese alguna política mínima de redistribución? Nadie se lo imaginaba y vino. Yo no quiero hacer aquí ninguna reflexión apocalíptica, no, para nada, en absoluto. Pero lo que quiero decirles es que no podemos llenarnos de la idea de que todo va mejor, porque la historia nos ha demostrado una y otra vez que no tiene por qué ir a mejor. Las cosas van a mejor y los pueblos progresan si son capaces de escribir su propia historia. Y las mujeres tendremos más derechos si somos capaces de escribir nuestra propia historia. Y la propia historia solamente se puede escribir cuando nos convertimos en una presencia política activa, en la sociedad civil y en el poder político. No tiene que haber un solo espacio del que abdiquemos ni un solo espacio al que renunciemos. Tenemos que estar en todos. Y aún así, creo que ni siquiera las cosas son fáciles. Y respecto a la libertad sexual, yo creo que la libertad sexual es más para los chicos, para los jóvenes, que para las chicas, que para las mujeres. Yo creo que aquí solamente cabe una política de prevención. Yo creo que los gobiernos tienen que comprender y tienen que tener la fuerza. Es muy difícil tenerla, es muy difícil. Tienen que tener la fuerza, la audacia y la valentía de llevar la educación sexual a las escuelas, de llevar la educación sexual a los institutos. No es fácil, es muy difícil. En España la Iglesia Católica, uno de los poderes más enemigos de las mujeres, un vehículo infame de sexismo, uno de esos poderes fácticos que quieren que las mujeres regresemos no al siglo XX, sino al siglo XIX, o vete tú a saber, se opone radicalmente a que ni siquiera la palabra sexualidad figurase en el diccionario. Y sin embargo es necesario parar los embarazos de niñas adolescentes. Es necesario que niños y niñas, chicos y chicas, nuestros jóvenes, se eduquen en que la sexualidad se puede vivir de una forma igualitaria y puede ser una fuente de gratificación, pero no tiene por qué ser una fuente de subordinación para las mujeres. Y aquí solamente creo que caben fundamentalmente políticas públicas de igualdad de género en las escuelas, en primaria y en secundaria. Y aquí es imprescindible la legalización de las leyes de aborto. Es imprescindible la construcción de una cultura y de todo un entramado judicial, de un entramado político, más bien, que garantice la cultura sexual y reproductiva. Pues de no haber más intervenciones, con estas reflexiones nos quedamos. Un millón de gracias a la doctora Rosa Cobo por compartir con todas y todos nosotros estas interesantes teorías, interesantes reflexiones con las que nos quedamos para seguir trabajando por la igualdad hombres y mujeres. Despidamos con un fuerte aplauso a nuestra invitada Rosa Cobo. Y ahí cerramos para dar paso al tercer segmento de nuestro programa y con esto concluiremos.